A nuestro alrededor, en este mismo instante, estamos inmersos en un mundo invisible. No, no es nada esotérico, es física pura. Estamos rodeados de fluidos, el aire que respiramos, el agua que bebemos. Y aunque no las veamos, unas fuerzas ocultas, pero increíblemente poderosas, gobiernan cada uno de sus movimientos. Hoy vamos a sacar a la luz esos principios. Y para empezar, a ver, una pregunta que parece un chiste, pero no lo es. ¿Qué creen? ¿Un elefante de 5 toneladas apoyado en una sola pata? ¿O una persona, mucho más ligera, pero sobre un tacón de aguja? La respuesta, se los aseguro, no es la que parece. Y nos va a servir para entender el primer gran concepto de hoy. La solución a esa pregunta tan extraña está en una sola palabra: presión. Y es que en la física no solo importa cuánta fuerza hay, sino cómo se distribuye. Es la diferencia entre un empujón y un pinchazo, y es la clave para entender la paradoja del elefante y el tacón. Aquí está la fórmula: P es igual a F sobre S, o sea, presión es fuerza dividida entre superficie. ¿Y qué significa esto en español? Muy simple. Si la misma fuerza se concentra en un área muy pequeña, la presión se dispara. Es justo por eso que un cuchillo afilado corta también. No es que se aplique más fuerza, es que toda esa fuerza se concentra en un filo diminuto. Un ladrillo es el ejemplo perfecto. Pesa exactamente lo mismo sin importar cómo lo pongamos, ¿verdad? Pero fíjense, si lo paramos, todo su peso se concentra en esa base chiquita y ejerce una presión altísima. En cambio, si lo acostamos, el mismo peso se reparte por una superficie mucho más grande y la presión, ¡puf!, baja muchísimo. Y entonces, volviendo a nuestra pregunta, aquí está la respuesta. Ese tacón de aguja, con su superficie minúscula, concentra todo el peso de la persona en un solo punto, creando una presión casi 7 veces mayor que la de la pata de un elefante. Impresionante, ¿no? Bueno, ya entendimos qué es la presión sobre una superficie. Ahora vamos a sumergirnos, y sí, lo digo literalmente. ¿Qué pasa con la presión dentro de un fluido que no se mueve, como el agua en una piscina? A esto la física lo llama hidrostática. Y aquí tenemos la regla de oro para todo lo que está bajo el agua. La presión depende de 3 cosas: la densidad del líquido, la gravedad y, lo más importante, la profundidad. Es muy lógico si lo piensan. Cuanto más hondo bajamos, más columna de agua tenemos encima nuestro, y todo el peso de esa agua nos presiona. Por eso los submarinos tienen que ser tan increíblemente resistentes. Y esto nos lleva a una idea que, la verdad, va un poco en contra de la intuición. No importa si tenemos un tubo de ensayo delgadito o una alberca olímpica gigante. A la misma profundidad, la presión es exactamente la misma. Lo único que cuenta es qué tan alta es la columna de líquido que hay encima de ese punto, no cuánta agua hay en total. Ahora, entender estos principios está muy bien, pero lo realmente fascinante es cómo los hemos aprendido a usar para hacer cosas increíbles. Hay 2 ideas clave que nos permiten, literalmente, aprovechar la presión de los fluidos para generar fuerzas gigantescas. El primer genio que nos dio una pista fue Blaise Pascal. Su principio es simple. Si tenemos un fluido encerrado, como el agua en una botella, y le aplicamos presión en un punto, esa presión viaja instantáneamente y con la misma fuerza a cada rincón del fluido. Es como si la fuerza se comunicara a la perfección por todo el líquido. Y gracias a ese principio podemos hacer, casi magia. En una prensa hidráulica aplicamos una fuerza chiquita en un pistón pequeño. Esa fuerza crea una presión, y como dijo Pascal, esa misma presión se transmite a un pistón mucho más grande. Como el área del segundo pistón es mayor, la fuerza resultante se multiplica. Así es como funcionan los frenos de un coche o los elevadores que levantan autos en un taller. El segundo principio clave es el de Arquímedes. Es la respuesta a por qué nos sentimos más ligeros dentro de una alberca. Cuando un objeto se sumerge, el fluido lo empuja hacia arriba. ¿Con cuánta fuerza? Pues con una fuerza exactamente igual al peso del agua que el objeto movió del lugar. A eso se le llama empuje. Entonces, que algo flote o se hunda es el resultado de una batalla entre 2 fuerzas: su peso, que lo jala hacia abajo, y el empuje del agua, que lo empuja hacia arriba. Si el peso gana, se hunde. Si el empuje gana, flota. Y si empatan, se queda suspendido. Por eso un barco de miles de toneladas de acero flota.
Su forma desplaza una cantidad de agua tan enorme que el empuje es mayor que su peso. Ok, hasta ahora hemos hablado de fluidos en calma, quietecitos, pero la mayor parte del tiempo los fluidos están en movimiento. El viento, los ríos, la sangre que corre por nuestras venas. Es hora de dejarle estática y entrar en el emocionante mundo de la dinámica de fluidos. Este es el cambio de mentalidad que tenemos que hacer. En la hidrostática, la palabra clave era profundidad. En la hidrodinámica, la nueva protagonista es la velocidad. Ahora, la presión y otras fuerzas ya no dependen de qué tan hondo estemos, sino de qué tan rápido se está moviendo el fluido. Las reglas del juego cambian por completo. Y el primer principio de los fluidos en movimiento es la continuidad. Imaginen un río. Si de repente el cauce se hace más angosto, ¿qué pasa con el agua? Tiene que acelerar, ¿cierto? Para que la misma cantidad de agua que entraba pueda salir. Bueno, eso es todo. Menor área, mayor velocidad. Es por eso que los rápidos siempre se forman en las partes más estrechas de un río. Y esta relación entre el área y la velocidad nos va a llevar, paso a paso, a uno de los descubrimientos más elegantes y revolucionarios de toda la física. El principio que nos permite entender cómo una máquina de metal de cientos de toneladas puede simplemente volar. Y aquí lo tienen, el principio de Bernoulli. Es tan simple como contraintuitivo. Lo que nos dice es que donde un fluido como el aire se mueve más rápido, su presión es menor. Repito, a mayor velocidad, menor presión. Esta idea tan sencilla es literalmente la que nos sostiene en el aire. Así es como funciona. La forma curva del ala de un avión está diseñada a propósito para que el aire que pasa por arriba tenga que recorrer un camino más largo y por lo tanto vaya más rápido que el aire que pasa por debajo. Entonces, ¿qué tenemos? Arriba, aire rápido y baja presión. Abajo, aire lento y alta presión. Esa diferencia de presión crea una fuerza neta que empuja el ala hacia arriba. A eso le llamamos sustentación. Y así pasamos de la presión de un tacón al empuje que hace flotar a los barcos y finalmente a la diferencia de presión que nos permite volar. Los mismos principios que explican el flujo de la sangre en nuestras venas son los que elevan un avión por los cielos. Lo que nos deja pensando, ¿en qué otros rincones de nuestro día a día están actuando estas increíbles fuerzas invisibles?